Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio FOMO, capítulo número 7, a través de globomiami.com y por nuestra señal en vivo de Facebook Live. También nos puedes encontrar en Twitter e Instagram por nuestro tag @globomiami. En la producción de este espacio, Juan Diego Vilches, y en los controles y quien les habla, Camilo Aguiar. En el capítulo de hoy converso con mis colegas y compañeros Sergio Monsalves y Diego Moya sobre el acontecer actual de Venezuela y la crisis que atraviesa el país caribeño. La emergencia humanitaria por la cual atraviesa Venezuela es sin duda una de las más preocupantes para Latinoamérica, cuyos países han acogido a más de 4.3 millones de migrantes venezolanos, según el informe de las Naciones Unidas presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet. En dicho documento se refleja la dolarización de la economía en Venezuela, ocasionando desigualdad en toda la población, aunado, según el Banco Central de Venezuela, un salario mínimo de entre 2 y 3 dólares, cuando se requieren al menos 400 dólares para cubrir las necesidades básicas. La situación ha originado, como lo refleja el informe, constantes fallas en los servicios públicos que impactan directamente en el modo de la vida de los ciudadanos, evitando que vivan con libertad y seguridad básica. En el 2020 la situación en nada mejora, a pesar de la presión por parte de los factores democráticos en Venezuela y las sanciones de Estados Unidos. De hecho, la pandemia de coronavirus ha sido un salvavidas para que Maduro y sus secuaces controlen a toda una población que ha visto la crisis como ha pasado desde la escasez de alimentos, sumada a una inflación que, de acuerdo a la Asamblea Nacional dirigida por Juan Guaidó, es del 3.684%. Pero además de los problemas conocidos por todos, el aumento de la escasez de gasolina como consecuencia de la destrucción de la industria petrolera ponen en vilo a miles de ciudadanos que pasan noches enteras y días para poder surtir del combustible. En días pasados, 5 barcos petroleros llegaron al país procedentes de Irán, desafiando las prohibiciones de Estados Unidos que tienen sobre la República Islámica. Los representantes del socialismo en Venezuela han dicho que hay suficiente gasolina y llaman a la calma. Mientras tanto, el país, los líderes políticos, los factores democráticos buscan alternativas para salir de la crisis. ¿En qué momento Venezuela dejó de ser el país con la mayor producción de petróleo? Ya no se produce gasolina, se importa. Por lo pronto, Estados Unidos sigue con sus sanciones a toda empresa que intente robar los recursos de Venezuela. Para esto tengo el placer de contar, como todas las semanas, con el análisis y opinión de Sergio Monsalves y Diego Moya, con los que conversaremos de una manera informal y sin mucho aderezo. Bienvenidos nuevamente al espacio, Sergio, Diego. ¿Qué tal? A mí lo que estás, un gustazo, Diego. Espero que se encuentre muy bien por aquí desde Caracas, las 1:08 p.m. y con muchas ganas de hablar sobre todo lo que está ocurriendo. Tenemos, bueno, como dijo Camilo, un menú variadito, como dicen por allí, y con cualquier cantidad de cuestiones que vale la pena atender, como por ejemplo la polémica, la controversia que hay respecto a lo publicado por María Corina Machado, el tema de la gasolina, Guaidó que reapareció y que la gente, por supuesto, que se acercó a él, le manifestó sus quejas, entre otros detalles. Pero bueno, Diego, a ver qué nos dice desde allá, desde Londres. Sí, bueno, todo muy preocupante, ¿no? El tema de la gasolina, el tema de la economía, ¿no? Venezuela, la economía originalmente se iba a contraer al menos 30% este año, ahora con el tema del coronavirus y por supuesto con la escasez de combustible, pues esperamos una contracción mucho mayor, ¿no? Recordemos que Venezuela está en contracción económica, en recesión desde el 2013, y que la recesión económica en Venezuela y que la escasez, digamos, de alimentos y bienes básicos, incluyendo medicinas, son anteriores a las sanciones americanas, ¿no? Ahora, con todo este tema de Irán, se plantea con mucho más fuerza la posibilidad de que se interpongan sanciones secundarias y la posibilidad de que el régimen de Maduro sea designado como, digamos, un patrocinante del terrorismo internacional, lo cual trae consigo otras sanciones, pero es bueno siempre recordar que estas sanciones fueron impuestas con posterioridad a que Venezuela entrara en contracción, con posterioridad a que Venezuela fuera el país con la inflación más alta del mundo y con posterioridad también a
la escasez, digamos, de todo tipo de rubros básicos, ¿no? De manera, pues, que ese discurso del régimen de tratar de echarle la culpa, digamos, a los Estados Unidos, de la gravedad de la situación económica del país, pues, absolutamente falsa, ¿no? Solamente puntualizar ese tema y, bueno, expresar mi preocupación, ¿no? Y preguntarnos hasta cuándo va a haber gasolina, ¿no? Porque ya van a tener que importar nuevamente gasolina otra vez. Es terrible. Claro, buscar nuevos cargueros, importar de Irán, no sé cómo la van a traer, será en lancha, ¿no? Una operación Dunkerque, a lo mejor yo no sé qué sea, será en Peñero que las van a traer ahora, pero lo más curioso, ¿no? Y tragicómico del asunto es que la gente está echando una gasolina que se consume más rápido, primero, eso es algo que ya es Vox Populi, y segundo, en muchos casos hay motorizados, ya hemos visto videos, imágenes que reportan que en muchos casos están colocando agua en lugar de gasolina o gasolina mezclada con agua. Y resulta otra cosa también que uno no entiende, que parece de una comiquita de Meteoro, que es que esta gasolina mantiene encendido tu motor, parece una cuña de verdad, yo no sé de qué tipo de carburante, de qué tipo de combustible, pero mantiene encendido tu motor, así tú apagues el carro, de manera que, bueno, estamos aquí en un país al revés, estamos como en medio de una comiquita distópica y esperemos salir de este asunto en algún momento. Sí, yo, este tema de la gasolina y yo, bueno, transmitiendo desde acá, desde los Estados Unidos, uno siempre tiene ese nexo o ese arraigo Venezuela-Estados Unidos, ¿no? En un principio, acuerdo cuando conversamos sobre el tema de los buques, de los 5 buques que venían procedentes de Irán, y estaba a la espera o esperando la flota americana que está haciendo los trabajos de combate en contra del narcotráfico en el Caribe, ¿no? Y esperábamos toda una acción ahí entre, ¿sabes? Nos pusimos casi que el crisis de los misiles aquí en el 2020, ¿no? Pero me doy cuenta que de una u otra manera el gobierno o la administración Trump actuó inteligentemente, porque fuera de no actuar o no tener acciones concisas con los buques, como que se dieron cuenta, esta gasolina lo que va a durar en Venezuela van a ser lo que está durando actualmente, no hace falta exactamente, ¿sabes? Se va volando. Ya él va a develar nuevamente la ineficacia del régimen de Maduro. El descontento va a ser el doble o el triple. Nosotros no tuvimos que tomar ninguna acción directa en contra de estos buques. Sin embargo, sí hay hubo unas sanciones directas contra los buques de empresa de nacionalidad mexicana. Hubo otros que ya sin entrar en las sanciones se echaron para atrás. O sea, se quedaron prácticamente solos porque muchos de estos cargueros o de estos buques que transportan el combustible, que mal que bien, si no se meten dentro del tema político, dirán, bueno, yo lo que voy es a transportar de punto A al punto B. En este momento, si se dan cuenta, dicen, no, mire, señores, ni punto A ni punto B. Si yo hago este punto A al punto B, me puedo quedar sin negocio y chao. No me interesa hacer negocios con un régimen que está en este momento puesto como un patrocinante, o todavía no ha estado, pero a obvias luces es patrocinante del terrorismo a nivel mundial. Entonces, creo Ahí se regresaron. sí, no, creo que quedó genial. Mi apreciación personal, quedó genial esa movida de los Estados Unidos ahí. Lo que ocurrió, bueno, Claro, esta semana, Camilo, ¿no? y perdón, Diego, rapidito, una cuestión muy pequeñita, que eso lo que confirma es la teoría esta, bueno, que indica que muchas veces es mejor en política permitir, Ajá. dejar que las cosas ocurran, porque se caen por su propio peso. Disculpa, Diego. No, totalmente de acuerdo. No, lo que decía es que el tema de las sanciones, ¿no? Funciona. Esta semana creo que fueron cuatro cargueros, cuatro buques, digamos, que se dirigían a Venezuela a cargar petróleo, pues se regresaron por temor de sanciones. Y también ha sido reportado por Reuters que muchas empresas chinas petroleras están reconsiderando no comprar petróleo que haya, digamos, de cargueros o de empresas que tengan cargueros que hayan cargado petróleo en Venezuela en los últimos meses, para dar
digamos, sanciones, ¿no? De manera pues que este régimen de sanciones comienza a hacer efecto, nuevamente sanciones que están destinadas a evitar que los altos personeros del régimen se sigan enriqueciendo y evitar que el régimen utilice esos recursos para reprimir a la población y que de ninguna manera pueden interpretarse como el régimen pretende manipular la información, que son utilizadas en contra del pueblo de Venezuela, ¿no? El pueblo de Venezuela está mal como consecuencia del mal manejo de la industria petrolera, el mal manejo de la economía y la corrupción generalizada y sistemática que ha tenido lugar todos estos años. Y eso sería así, con o sin sanciones. Las sanciones solamente están dirigidas a evitar que empresas se lucren de la desgracia, digamos, de los venezolanos, ¿no? Y sobre todo la ironía de Venezuela, ¿no? No solamente el país con las reservas más grandes del mundo, 297 de barriles de petróleo, sino también uno de los países que tenía una de las capacidades de refinación más altas a nivel mundial, ¿no? El complejo refinador de Paraguaná tenía capacidad y tiene capacidad instalada para procesar alrededor de 930.000 barriles diarios, ¿no? ¿Y cómo está? Bueno, sencillamente la falta de mantenimiento, la corrupción hace pues que no pueda producir ni siquiera el combustible que requiere, digamos, el país para, digamos, las más básicas actividades económicas y de carga, ¿no? Realmente cero. Un escándalo, ¿no? Capacidad cero. Uno se pregunta si es que Maduro y sus amigos se toman esa gasolina con agua, ¿no? Por las decisiones que vemos en el país y por la falta de corrección, ¿no? Porque no solamente poner la torta, sino es seguir sistemáticamente poniéndola y no tomar ninguna medida que de alguna manera mitigue las cosas tan salvajes que vemos, digamos, a diario, ¿no? Así es, don Diego. Sergio, que quería también un poco, porque bueno, está el tema gasolina y el tema de las sanciones que obviamente sin querer también adulcorar la información, pero bueno, pero vemos que de una u otra manera no dan las respuestas que de repente el pueblo de Venezuela necesita en este momento, que necesita es el combustible, la gasolina para poder movilizarse, la industria agropecuaria para poder activar todo. Pero más allá de eso, son sanciones que sí, aunque no se vean reflejadas en este momento, funcionan para el debilitamiento del régimen. Pero quería irme un poquito también, yo no sé si es alejarnos mucho del tema, pero quería tocar también el tema de Venezuela un poco sobre todo, bueno, primero la actualización de cómo estamos con el tema pandemia. Después me gustaría tocar, que viene aunado con el tema de la pandemia, una movida que hace el régimen de cierre de frontera, un cierre parcial o un control muy estricto sobre los pasos fronterizos hacia Venezuela, en donde deja a un gran porcentaje de la población que está tratando de entrar por estos movimientos migratorios post-pandémicos y no pueden ingresar ni siquiera al país también. Y también me gustaría comentar dentro del tema Venezuela, que valga la propaganda, todo esto pueden ver todos estos contenidos, los puedes leer en globomiami.com. Esta propuesta que lanza María Corina el lunes. María Corina propone el despliegue urgente de una operación de paz para Venezuela. ¿Por dónde le ponemos la cascabel al gato, querido Sergio? Camilo, yo creo que estamos en una situación ahorita un tanto complicada para el país, que ya es una redundancia decirlo, pero lo que a mí me preocupa más es que el gobierno ya deliberadamente se acostumbró a estar tranquilo, estar cómodo con la cuarentena. Es decir, la cuarentena se convirtió en una forma de gobierno y por tanto la van a extender. Ya no es una cuarentena, dejó hace mucho tiempo de ser una cuarentena. Entonces estamos en una escalada de la cuarentena, no sabemos hasta cuándo, y cruzándonos todo el tiempo con unas cifras que la gente refuta, que la gente discute,
que obviamente no son verosímiles. Hasta el domingo, 2.377 personas, habla del régimen. Estamos viendo que en lugar de, como dice Jorge Rodríguez, la curva se aplana, la curva está en un momento de expansión, está en medio de un pequeño brotecito en Venezuela, ¿no? Que a ver si es brotecito, que la gente está preocupadísima por eso, pero en cualquier caso, el asunto creo que medular de todo esto es como el gobierno entonces se aprovecha de las circunstancias, sigue extendiendo la cuarentena, no hay un plan bueno de desconfinamiento, se habla de un 7x7 eterno, y eso preocupa, ¿no? En estas circunstancias, porque no hay acción política que permita vislumbrar una situación distinta. Lo único que ha removido un poquito las fibras del intelecto del venezolano, las conciencias, es lo que ha llegado desde el lado de 20 Venezuela, con la propuesta de María Corina, lo mismo que Guaidó está planteando algunas cuestiones ahorita, con su salida otra vez al tapete de la calle para ver si puede subir la popularidad en vista de su caída de los últimos meses, las últimas semanas, en donde estaba callado. Pero en cualquier caso, creo que esta situación no se puede seguir manteniendo porque es insostenible. Este tema, por ejemplo, que tenemos con la gasolina es otra vez un pañito caliente. Vimos que la semana pasada y en los últimos días la gente pudo echar su gasolina, que ya no hay tantas colas, pero lo que se viene es, aquí sí se viene un brote o un rebote por falta de gasolina, porque ¿de dónde la van a sacar? Ya los carros están surtidos, pero ahorita, ¿cómo vamos a hacer para volver a echar gasolina? Es lo que todo el mundo se está preguntando. Y ni hablar del tema de DirecTV con las personas presas, de forma que el régimen está otra vez cebado, está aprovechando la situación y eso es negativo. Sí, y con el tema del COVID-19, ¿no? Que, digamos, y el tema de la gasolina, a fin de cuentas, el gobierno, o el régimen, perdón, aprovecha, digamos, para aumentar, digamos, el control social, aumentar la represión, y seguir desmoralizando y desmovilizando a la población venezolana, ¿no? Y una cosa muy dramática, ¿no? Porque, digamos, más allá, digamos, del planteamiento de la amenaza creíble, el uso de la fuerza, digamos, como el ejercicio legal de la fuerza para cambiar el sistema de incentivos y forzar, digamos, a que Maduro efectivamente deje el poder y se abra la puerta, digamos, para un gobierno interino de emergencia que pueda crear las condiciones, digamos, por unas elecciones libres, creíbles, con una autoridad electoral independiente. El problema de fondo es que sencillamente el régimen de Maduro continúa bloqueando la posibilidad de una salida electoral, de una salida pacífica, una salida constitucional, de una salida negociada, continúa poniendo obstáculos y continúa ellos mismos alimentando un debate ante la imposibilidad de una salida negociada, ante la imposibilidad de una salida electoral, que exista un debate sobre, digamos, el tema de la amenaza creíble, el uso de la fuerza para forzar un cambio de régimen, ¿no? Diego, y un tema fundamental que... Perdón, te iba a preguntar, ¿y tú crees que en Venezuela sea viable una salida electoral transparente? Bueno, el problema es que sin un CNE independiente, eso sencillamente no es posible, ¿no? Sin observadores internacionales, eso no es posible, ¿no? Con Maduro en el poder, eso sencillamente no es posible, ¿no? Es decir, hemos tenido en el país 29 elecciones. Claro, vimos que el... Yo creo que... Perdón, te hago la pregunta... Tú sabes cómo son esotéricos y además con la cábala, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ellos van a perder la elección número 30? No, ni de broma para el ellos. El número redondo. Dejaron en evidencia, después de la elección parlamentaria de, digamos, el 2015, que después, digamos, con la elección presidencial 2018 y con las regionales, que sencillamente, pues ellos no están dispuestos, digamos, a medirse en elecciones porque sencillamente la gente no los apoya, y no los apoya por la situación económica del país, ¿no? Ahora, pero quería volver un poco al tema, digamos, de por qué se da el debate, sin necesariamente dar mi opinión sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, digamos, con una salida de fuerza. Yo creo que lo principal es entender el debate, ¿no? Porque hay gente que de alguna manera, pues sencillamente o está a un lado o está del otro y no se oyen a sí mismos, ¿no? Y posiblemente haya que avanzar en las dos estrategias. Una estrategia de buscar una negociación que tenga una salida electoral, pero a la misma vez
Si eso no se logra, tiene que haber un debate sobre eventualmente una amenaza creíble del uso de la fuerza, de una misión humanitaria que abra un canal humanitario, que resuelva una crisis humanitaria en Venezuela. Ese es un poco el debate, digamos, como está planteado. Y el debate está planteado porque en Venezuela no solamente no hay democracia, no solamente no hay comida, no solamente no hay gasolina, no solamente no hay medicina, sino tampoco hay soberanía. En Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó no puede ejercer soberanía. En Venezuela, yo creo que ni siquiera Maduro. Oye, no puede ejercer soberanía, Diego, disculpa, te interrumpe, pero sí, el Tribunal Supremo de Justicia reconoce a la Asamblea de cierta manera porque declara como omisión del Parlamento al no elegir las autoridades del CNE, y entonces ellos son los que van a elegirlas en este momento. Entonces, no hay soberanía para algo, pero sí la hay para la otra. Tribunal Supremo de Justicia, claro, que es inexistente, que no existe, que es ilegítimo, ¿no? Y una Asamblea Nacional que la tiene que reconocer porque es la única autoridad legítima en el país, no porque lo diga Camilo, lo diga Sergio, lo diga Diego, sino porque es la única autoridad legítima, electa y reconocida por todas las partes, incluyéndolos, digamos, a ellos, ¿no? Pues lo que quería decir, el tema de que no hay democracia y no hay soberanía se manifiesta, y de allí que se trata y se aborda el tema de la amenaza creíble del uso de la fuerza y la necesidad de una intervención, es el tema de que Maduro sigue cediendo soberanía a grupos insurgentes colombianos, ELN, FARC disidentes, Hezbollah, grupos narcotraficantes, carteles, grupos paramilitares, cuerpos de seguridad del Estado que operan haciendo lo que le da la gana, extorsionando a la población, FAES, CONAS, DICIP, SEBIN, etcétera, 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 ¿no? Y sencillamente, pues es una anarquía. En el país una anarquía y el control del territorio se sigue cediendo, y esto es una cuestión que amenaza a Colombia, amenaza a la región y se usa como una plataforma de lavado de dinero en gran escala internacional. Entonces, por esa razón es que se da el debate que propone María Corina, que ha propuesto también el propio Juan Guaidó al hablar del tema del TIAR, y es un debate que se está dando en círculos internacionales. No, ahora hay que estar claro en una cosa, porque hay que ser realistas en las cosas. En este momento lo que está planteado desde la comunidad internacional es sanciones y presión diplomática. Presión diplomática en la forma de sanciones financieras. Y esta presión sigue y sigue y sigue y sigue escalando en la medida en que no hay una solución electoral, en la medida en que no hay una solución negociada. Lo ideal es una solución electoral y negociada. Si eso no se da, lamentablemente, sigue aumentando el debate de una salida de fuerza porque, nuevamente, el territorio nacional está siendo utilizado para actividades de narcotráfico y para financiar actividades de terrorismo internacional, que es algo muy importante, ¿no? Bueno, entonces, esos son los dos puntos del debate, ¿no? Hay que manejarse los dos. Diego, yo creo que hay que hacer un abordaje multifactorial, no quedarse, como dicen por allí, entubado con una sola propuesta, porque creo que eso no es reflejar la diversidad que tiene la oposición. La oposición creo que tiene un problema ahorita de comunicación que tiene que resolver para que todas las partes, que tienen partes muy buenas la oposición, vuelvan a unirse y trabajar en pos de un cambio, que creo que es lo que está faltando. Por supuesto, exceptuando esta mamarrachada de oposición que llaman la mesita. A la mesita no la queremos en esta alternativa que representa la oposición, pero sí que se puedan congeniar las propuestas de Guaidó, la propuesta de María Corina y de otros factores que hacen juego y hacen vida en la oposición. Y que se complementan la una de la otra, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero no vemos que hay, y no quiero señalar lo obvio, ¿no? Pero está muy polarizada la escena, y yo creo que casi que es un efecto, o creo que es algo que está sucediendo no solamente en Venezuela, lo puedes ver casi que regionalmente, o sea, es un tema de extremos. Si no estoy de un lado, estoy del otro. No, hay una polarización, los distintos factores no se ponen de acuerdo, y esta polarización, en mi punto de vista, solamente le conviene al mal, y para mí el mal es todo este eje internacional, Maduro, Irán, comunismo internacional, China, todo el eje del mal.
toda esta polarización solamente... Los enemigos de la democracia. Ya está. Los enemigos Claro. de la democracia. Esa es la mejor manera de cómo describirlo. Te lo agradezco, Sergio. Porque de verdad es a los únicos que les conviene ese juego es a este sector, y lastimosamente en los países democráticos el juego está en eso, en polarizar la opinión, en polarizar los sentimientos para beneficios de este conglomerado, de este grupo. Claro, y esa es la persecución también, ¿no? Lo que vemos es persecución tras persecución, la cantidad de exiliados, la cantidad de políticos presos, la cantidad de militares también que han expresado descontento, que en este momento están presos y están siendo torturados sistemáticamente, ¿no? El régimen de Maduro no ha dado ningún espacio, digamos, para que efectivamente pueda haber un proceso democrático. La persecución contra la Asamblea Nacional, es decir, desde el Tribunal Supremo de Justicia, que anula todas sus decisiones, hasta la intimidación y la violencia física que ha sido ejercida contra los diputados cuando trataban de entrar a la Asamblea. Ahorita la han tomado con los médicos. Sí, Así bueno, es. esta última semana contra los médicos les han dado durísimo, y me parece una vaina increíble, y pasando y atravesando todo este tema pandemia. Sergio, Diego, de verdad que yo todas las semanas me doy cuenta que nos hace falta un poquito más de tiempo, pues nos quedamos como que cortos Sí. en el desarrollo del En el debate menú. y del tema. Pero ¿vale? está bien porque eso lo hace picante, ¿no? Y estamos en el pim- bueno. Así mismo es. Mira, no quería, pues ya se nos está montando el tiempo. Por supuesto, Sergio, siempre regocíjanos con tus conocimientos, Recomendación. tus recomendaciones, que Mira, hay que llegar el miércoles lo- para lo que- escucharlas. Claro, lo que estamos tocando ahorita en Globo Miami es la repercusión que ha tenido la serie que se llama Asquerosamente Rico, que es la serie sobre Jeffrey Epstein, que hemos tenido ocasión de cantarla a través de un artículo que publiqué en la página que tú editas, Camilo, y que diriges. Y allí tienen una alternativa, una opción, si quieren ver una serie controversial, una serie que habla sobre el tema de la pedofilia, el poder, etcétera. Yo manifiesto mis reservas ante ese discurso moralista, maniqueísta, marxista que tiene la serie, y que quiere decirnos entonces que todos los ricos son malos. Y yo al contrario pienso que no, yo creo que es importante generar riquezas, tener ricos que sean sanos, no ricos asquerosos. Y por eso recomiendo esta serie para que la gente la vea, medite, reflexione. Muy buena Sí, la sí, serie, sí. muy buena. El tema de la Y pedofilia, es un de tema hecho, terrible. en la narrativa de la serie también veo como que tiene su contenido político, y de cómo se maneja para querer enlodar a uno que otro personaje, pero es mejor que la vean y por supuesto que lean. Sí, Camilo, es cierto. Y además de decirlo, Camilo, sin ningún tipo de cortapisas, no, se nota claramente una tendencia manifiesta a criticar más a Trump que a Clinton. A Clinton como que sacan las patas del barro, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que es muy válido tanto ver la serie, porque no hay, este es un tema que ha querido pasar por debajo de la mesa, tiene tiempo tratando de pasar por debajo de la mesa en el mainstream, incluso aquí en los Estados Unidos, y cada vez va agarrando un poco más de importancia, un poco más de relevancia, empiezas a ver un poco más de titulares al respecto de este círculo de la pedofilia, empiezas a ver noticias más de los actores o de las personas nombradas bajo toda esta broma, que si agarra la importancia necesaria, sí le va a dar un giro al contexto político que de una u otra manera ellos dibujan aquí, dibujan dentro de la serie. Creo que le va a dar una buena fuerza, y pudiera tener un desenlace que nadie se esperaba. También no quería irme, me llegó hoy, déjame ver si lo puedo mostrar, aquí está, del libro de mi querida amiga y periodista Ibellice Pacheco, Los Hermanos Siniestros. Bueno. Ibellice, A ver, ¿cuándo tenemos a Ibellice invitada, Camilo? eso la voy a comprometer de una vez por acá. Me llegó hoy lo empiezo a leer, y te invito para que lo comentemos acá y lo hablemos en el programa.
Bueno, señores. Una gran periodista, admirada por todos, Y muy valiente. Sí, cómo no, bellísima, increíble. Checo. Bueno, yo les mando un fuerte abrazo, Diego, Sergio, a toda nuestra audiencia, a todos los que se conectaron, dieron likes y comentaron. Una feliz semana o feliz resto de lo que queda de semana. Se les quiere muchísimo y nos vemos la semana que viene. Sergio, Diego, el respectivo mensaje de despedida. No, Camilo, una vez muy agradecido por el espacio, la oportunidad y gran abrazo para ti y para Diego a la distancia. Bueno, ya, gracias por la invitación. Lo de terrible, horrible esta situación de este pedófilo, degenerado, criminal, y lo escandaloso que sea quien sea, que este hombre haya podido haber llegado tan lejos y codearse en círculos políticos, en círculos financieros durante tanto tiempo y con tanto silencio, ¿no? Realmente llama a la reflexión cómo pueden, digamos, estos criminales fortalecerse mucho ante el silencio cómplice, digamos, de muchos actores de la sociedad, ¿no? Y la manipulación, digamos, de niñas, y bueno, el terror que se infunde desde el poder, ¿no? Dejando de lado el tinte político que a veces se pretende imponer a estas cosas de izquierda o de derecha. Yo creo que lo que cobra vigencia y lo que hay que denunciar es cómo desde el poder se intimida y se aterroriza, ¿no? Y eso es algo que los venezolanos conocemos muy bien, intimidados y aterrorizados como estamos por este régimen criminal y opresor que todos los días hace tan infelices a los venezolanos, ¿no? Pero como todo, siempre llega el día de la justicia, eso es todo. Así que paciencia, que la justicia también llegará a Venezuela, hermanos. Así es. Bueno, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Pueden mantenerse siempre en contacto a través de globomiami.com, Twitter e Instagram @globomiami. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.